Israel tenemos un objetivo muy claro y es liberar a nuestros secuestrados que fueron secuestrados por la organización terrorista Hamas y ahora están presos, cautivos, en la franja de Gaza. Entre los secuestrados hay mujeres, niños, ancianos, son nuestros hermanos y nuestras familias, y no lo vamos a permitir. Anoche, en una de nuestras operaciones, durante la tarde de hecho, logramos liberar a uno de los secuestrados que es una joven llamada Ori Megedish y ya por fin ella pudo volver a su hogar, a su casa, y esta es la muestra de lo que estamos haciendo, tiene frutos. Vamos a liberar a cada uno de nuestros secuestrados y por lo menos este es nuestro objetivo y esta es nuestra obligación moral y ética. Nuestros secuestrados no son solo un problema de Israel, de que secuestraron israelíes. Este es un problema para toda la humanidad. La humanidad no puede quedarse callado viendo cómo llega una organización terrorista, masacra 1.400 israelíes de las formas más brutales en un día, secuestra bebés de 8 meses y sobrevivientes del holocausto de 90 años, y que el mundo se quede callado. Pues no, para eso Israel tenemos un ejército fuerte y por eso estamos acá en las líneas de combate para liberar a nuestros presos. Ese es el primer punto. El segundo punto es que realmente se han también tratado de hacer negociaciones. Egipto trató de hacer negociaciones entre Israel y Hamas para liberar a algunos de los secuestrados. ¿Y qué hizo Hamas? En el paso fronterizo de Rafah, que es al sur de Gaza, los de Hamas dijeron que iban a liberar secuestrados y lo que hicieron fue meter células de Hamas. Egipto logró neutralizar esas células y por eso Egipto se retiró de la liberación de secuestrados. Si entienden, esos terroristas de Hamas son unos tramposos. Están tratando de meter terrorismo entre la liberación de los secuestrados. Eso por un lado. Por otro lado, y este es un tema muy delicado que ahora estamos recibiendo los informes, y es que hay un hospital muy grande en Gaza que se llama Shifa. En el hospital Shifa hay terroristas escondidos. No solamente porque hay pruebas de imágenes de satélite, no solamente porque Israel tiene una tecnología que puede mostrar como ondas debajo de la tierra, que ya mostraron que hay armamento debajo del hospital Shifa. Hay confesiones de presos que hemos atrapado de Hamas, que ellos nos dicen que hay una red de túneles debajo del hospital Shifa en donde los terroristas se mueven, y ahí tienen uno de esos centros de operaciones. Esto es intolerable. Esto es terrorismo, señores, esconderse en un hospital. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos saben que nosotros, como Israel, debemos defendernos y nos quieren atar las manos al atacar al terror. Y ellos saben que lo que ellos buscan es que en las redes sociales, en los medios de comunicación, hayan imágenes de que el ejército israelí está atacando a un hospital, etcétera, etcétera. Que a propósito, ya vemos muchos fake news de cómo ellos mismos atacan el hospital que ellos mismos lanzaron un cohete que cayó en su hospital. Ellos mismos han lanzado cohetes que han caído en nuestros hospitales. Y otro ejemplo es que ahora están escondidos debajo de un hospital. Ahora, el siguiente punto que les quería decir es que entiendan por qué es tan delicado. Otro tema importante es que ya se abrió el agua nuevamente de Gaza a la parte sur de Gaza. Porque lo que estamos haciendo en la operación es tratar de liberar a los secuestrados que sabemos que están en la parte norte de Gaza, y así los civiles refugiados se muevan al sur de Gaza, donde ya se les devolvió el agua. Que les recuerdo, Israel no le da 100% agua a Gaza ni el 100% de electricidad a Gaza. Israel le da el 10% del agua a Gaza y le da el 25% de electricidad a Gaza. Y este es otro tema que les quería decir. También hemos visto como Israel, no sé si sabía que Israel una provisión de combustibles, de combustible dentro de Gaza. ¿Cómo es posible que si ya no hay combustible, los terroristas siguen usando combustibles para lanzar los cohetes? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? No solamente eso, hubo un reporte de la ONU, una de las escuelas de la ONU, que son las escuelas de la UNRWA se llaman, que ellos reportaron que los terroristas de Hamas fueron a las escuelas de la ONU, se robaron de las escuelas, se robaron los combustibles, las gasolina y todo esto, y se lo llevaron para seguir lanzando los cohetes. Esa es la locura de esta organización terrorista, que en vez de buscar una forma de que liberen a nuestros secuestrados o que lograr que haya paz, yo que sé, diplomacia, prefieren literalmente acabar con sus propias escuelas y así causar toda destrucción y más caos. Ustedes entiendan, esto no es una guerra simétrica en lo absoluto, en el sentido de que Israel no estamos combatiendo contra Canadá, Suecia. Es una guerra entre países civilizados. Esta es una guerra entre una democracia, la libertad, el bien, versus una organización terrorista, que lo que ellos hacen es destruir a su propia gente, a su propia población, y con mayor razón a la nuestra.
pero Israel no lo vamos a permitir y por eso vamos a rescatar a nuestras personas y por eso estamos haciendo nuestros mayores esfuerzos para que no hayan caído en ninguno de los bandos. Estamos haciendo esfuerzos durísimos, pero ustedes entenderán qué ocurre cuando una organización terrorista se esconde debajo de hospitales, se esconde de escuelas, roba escuelas. Esto es lo que las personas deberían condenar. En vez de pedirle a Israel que Israel, ustedes deberían parar de declarar. No, las personas deberían pedir que jamás libere a nuestros secuestrados. Y para cerrar, quiero hablarles un poco de Torah. Está escrito en la Parashá Lech Lecha. Esto está escrito en el libro de Génesis, capítulo 14. Ahí se menciona sobre una guerra que hubo entre 4 reyes y 5 reyes, coaliciones de reyes mesopotámicos, una coalición de reyes del Valle de Jordán que entraron en guerra. Ahí cuenta, en el versículo, en Génesis 14, versículo 12, cuenta como Lot era el sobrino de Abraham, nuestro patriarca. Lot fue secuestrado por este ejército enemigo, fue secuestrado y se lo llevaron de preso. Fue el primer secuestrado, se puede decir, de nuestro pueblo, ¿sí? De los hebreos. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Abraham? En el versículo 14, Génesis 14, Abraham toma la decisión de salir a la guerra para rescatar a Lot. Entonces, y lo digo porque hay personas que me han dicho, oye, ¿cómo puedes hablar de Torah y al mismo tiempo tener un arma? ¿Cómo pueden hablar de Torah? Señores, por favor, ustedes saben quién es el rey David. El rey David, los salmos que están llenos de palabras de la palabra de Dios. El rey David no pudo construir el templo porque tenía mucha sangre en sus manos de toda la guerra que hizo. Moisés salió a la guerra. Moisés luchó contra Og, contra Sihón, en los reyes de Bashán, de los emoreos, etc. Josué lideró las batallas contra los cananeos y Josué fue aguado con Dios, etcétera. Los macabeos, que nosotros celebramos Purim de Hanukkah, perdón. Entonces también Abraham, nuestro patriarca, nos da este ejemplo de cómo si nos secuestran a nuestros hermanos, Abraham sale a la guerra, como ahí dice Génesis 14 y en adelante, él sale a la guerra para traer a casa a los secuestrados. Entonces, con ayuda de Hashem, vamos a triunfar. Con ayuda de Hashem, que se acabe este conflicto pronto, que nuestras familias vuelvan a sus casas y que jamás se acaben. No vamos a tolerar más que nos hagan un genocidio. Los días del holocausto se acabaron. Los judíos que se dejaban matar en cámaras de gas, esos ya no están. Ahora somos un pueblo judío unido, fuerte. Y no nos vamos a volver a dejar matar. Y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque cuando estaban matando a judíos en el holocausto, en Auschwitz, en los campos de concentración, el mundo callado, no les importó. Entonces ahora que los judíos nos estamos defendiendo de que no hagan otro holocausto, también que esos mismos que no se quedaron callados, que también se queden callados ahora. Y ahora sí, para concluir, también quiero agradecer al apoyo de todos ustedes. Personas que nos han apoyado en las redes sociales, en la opinión pública, que comparten nuestros videos, que comparten lo que es la verdad de lo que está ocurriendo acá en el conflicto. Y no esas imágenes de propaganda de ese Bollywood, ¿sí? Como esa propaganda palestina que trata de manchar, de crear una imagen falsa de lo que es Israel, que se ponen del lado del terrorismo. En Latinoamérica, 3 países que han cometido ese error: Cuba, Venezuela, Colombia, que se pusieron del lado del terror. Países que se pusieron del lado del terrorismo. Mientras que los países occidentales, democráticos, en lo que llamar libres, son países que se pusieron del lado de Israel. Los países que están del lado apoyando a Hamas son las dictaduras. Son los países, los regímenes totalitarios. Rusia, todos los países, de hecho hay países también islámicos, árabes, que se pusieron del lado de Israel, como Emiratos Árabes, por ejemplo. Pero hay países que son dictaduras que se pusieron del lado de Hamas. Y eso es obvio, que las dictaduras y los regímenes más que oprimen a las poblaciones, obviamente se van a poner del lado del terrorismo. Los países librepensantes del mundo democrático, etcétera, se ponen del lado de Israel porque saben que estamos en la verdad. Entonces les agradezco a ustedes que toman parte con Israel en esto. Con ayuda de Hashem, pronto sea la paz, como dijeron los profetas de Israel: Lois hago el goifer, veloy meduot milhamá, que nació contra nación, no levantan espada, no van a ocurrir más guerras, y con ayuda de Hashem, pronto se hará llegar el Mashiach y termine todo esto.